Son sigilosos y fuertes. Son veloces y elegantes. Son juguetones y poderosos. Los grandes felinos son unas criaturas fascinantes y unos formidables cazadores. Son las criaturas más carismáticas de la Tierra y esta es su historia. Estos ganadores del mundo natural defienden lo que es suyo con zarpas de terciopelo. Ganadores del mundo natural. El poder de la zarpa de terciopelo. El Pantanal, en Brasil. El humedal tropical más extenso del mundo. Es un laberinto de bosques, lagos y ríos, y hogar del felino más grande de Sudamérica, el jaguar. Poderoso nadador, el jaguar es el mayor depredador en este mundo anfibio. Otras criaturas deben apartarse de su camino. Un macho adulto son 100 kilos de poderosos músculos, huesos y nervios. Es un cazador supremo. Pero este macho no está pensando en comida ahora mismo. Está patrullando su territorio y ha captado el olor de una hembra. Los jaguares adultos son solitarios. Por ello, los encuentros sociales son tensos. El macho se aproxima con cautela a la hembra. Sabe que sus zarpas y dientes están perfectamente afilados. Es una situación precaria para ambos animales. El deseo de aparearse está compitiendo directamente con el instinto de pelear. Los avances iniciales del macho son rechazados con firmeza. Pero después de un asalto de juegos previos más bien hoscos, la hembra está lista para recibir al macho como su pareja. Las hembras de jaguar son solo fértiles durante aproximadamente 2 semanas al año. El acto del apareamiento es corto y vigoroso, como en la mayoría de las especies de felinos. La pareja solo permanece unida durante unos días, pero se aparean varias veces durante ese periodo. La hembra dará a luz a sus bebés sola. Los jaguares macho no participan en la cría de sus pequeños.
Cuando la siguiente generación está asegurada, los padres toman caminos diferentes. Los jaguares son unos formidables depredadores, y los capibaras, los roedores más grandes del mundo, están en su menú, al igual que los caimanes. El pelaje moteado del jaguar constituye un fantástico camuflaje. El cazador se integra perfectamente entre los arbustos. Pero cuando el jaguar emerge de su escondite, es divisado. Esta vez, el felino se marcha con las manos vacías. Hay una cantidad enorme de caimanes en el pantanal, pero no son fáciles de atrapar. La técnica del jaguar es acercarse lo más sigilosamente posible. Los jaguares son muy fuertes, capaces de tender emboscadas a presas de un tamaño superior al suyo. El cazador espera su oportunidad. Y entonces salta. El jaguar posee la mordedura más poderosa de todos los grandes felinos. Sus dientes penetran en el cerebro del caimán, paralizándolo. Con su gran fuerza, el felino arrastra al caimán hasta la vegetación, donde se dará un banquete en paz. Las vías fluviales y las riberas de los ríos constituyen el territorio natural de caza del gran felino, y para tener éxito cada jaguar debe conocer de memoria su parcela del pantanal. A estos cachorros de jaguar su madre los está llevando al río por primera vez. La aparición de la familia de felinos provoca una gran ansiedad. Un jaguar en el agua significa problemas. La familia de capibaras debe moverse. Los cachorros de jaguar siguen cautelosamente a su madre, penetrando en el río. Un capibara hace sonar la alarma. La familia se dirige rápidamente a la orilla, poniendo tierra de por medio con los depredadores. El elemento sorpresa se ha esfumado. Los capibaras han escapado y la familia de jaguares continúa su camino. El jaguar reina en las marismas y bosques pluviales de Brasil. Pero otra especie de felino ejerce su dominio en las tierras altas de Chile. El león de montaña, o puma, es el segundo en tamaño después del jaguar. Esta hembra patrulla por el Parque Nacional Torres del Paine. Las altas praderas son su coto de caza. Su pelaje de color parduzco claro le sirve para confundirse con el paisaje, a diferencia de los guanacos que destacan en la hierba baja. La última hora de la tarde es un buen momento para inspeccionar a la manada, ya que cazará de noche. En las horas previas al anochecer, la manada cae en una falsa sensación de seguridad.
El puma está más interesado en los guanacos que se separan del grupo. Desde la distancia sigue cada uno de sus movimientos. Como todos los felinos, los pumas poseen una excelente visión nocturna, pero el león de montaña tendrá que acercarse si quiere cobrarse una pieza. Si el guanaco percibe su presencia, el intento de caza fracasará. La cámara termográfica muestra la estrategia magistral del puma. Mantiene la distancia mientras selecciona a su víctima y se acerca lentamente. El guanaco rumia tranquilo, ajeno al peligro. Mientras el puma no haga ruido, tendrá posibilidades. El puma llena rápidamente su estómago. Teme que otros pumas puedan encontrar su pieza. Una vez se ha asegurado de que no hay peligro, la madre puma llama a sus pequeños para que se unan a ella. Con 2 meses de edad, necesitan carne como suplemento a la leche materna. Un guanaco totalmente desarrollado proporciona 2 o 3 días de alimento para la familia del puma. La madre se mantiene vigilante hasta que finalmente decide que ya han comido suficiente por el momento. Llama a los cachorros para que la sigan. Con el hambre satisfecha, los pequeños felinos comienzan a jugar. Mientras los pequeños pumas juguetean, su madre intenta infructuosamente esconder el guanaco con hierba. Los carroñeros abundan y son una verdadera maldición para una madre que intenta alimentar a sus pequeños. Cuanto más hostil es el hábitat, más ayuda y protección necesitan los animales jóvenes. Y este es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Pero un pequeño león del desierto puede confiar en la protección y el cuidado de un grupo entero. Esta manada deambula por el desierto del Namib, en el suroeste de África. Los leones del desierto se han convertido en una especie muy rara. Algunos llevan radiocollares para que los guardas forestales puedan rastrear su ubicación. Los leones viven en unidades familiares. Trabajan en equipo para defenderse, mientras cazan y para criar a sus pequeños. Los padres mantienen la vigilancia sobre su familia y patrullan regularmente la zona en busca de rivales.
Machos de otras manadas matarían a los pequeños para aparearse con las hembras y engendrar sus propias crías. Así que los padres están constantemente en guardia. Solo podrán transmitir sus genes y defienden con éxito a su familia. Los pequeños leones del desierto tienen ya alrededor de 5 meses de edad. Son curiosos y siempre están aprendiendo. Un visitante inesperado llama su atención. Esta ave constituiría un sabroso bocado. Y hay 2. Esta es una oportunidad para que los jóvenes leones practiquen sus habilidades como cazadores. Se tumban y esperan a que llegue el momento adecuado. Y entonces se acercan lentamente. Parece que no hay nada que se interponga entre estos precoces depredadores y el éxito. Bueno, casi nada. Las aves tienen suerte de que los cachorros no tengan experiencia. Les queda mucho que aprender antes de poder cazar por su cuenta. Un pariente lejano demuestra cuáles son los requisitos para convertirse en un verdadero cazador del desierto. Un hambriento caracal está buscando su desayuno. Este elegante felino prefiere comer aves y roedores, pero huevos también le valdrán. El cuervo blanco tiene su nido en las proximidades e intenta ahuyentar al caracal. Por suerte para el cuervo, el felino está buscando otra cosa para el desayuno. Sus largas orejas son extremadamente sensibles. Le permiten detectar el mínimo crujido entre los arbustos. Hecho por un ratón. Esto es lo que el caracal estaba esperando. El desayuno, por fin. Proporcionar alimento a los jóvenes leones es responsabilidad de sus madres y tías. Sin embargo, en el desierto del Namib, encontrar presas no es tarea sencilla. En este hábitat, 9 de cada 10 cacerías fracasan. En el matorral de Sudáfrica las condiciones son más favorables. Dos leonas y sus cachorros están inspeccionando la charca de agua. Esta manada es muy inusual. 2 de los pequeños tienen el pelaje claro, casi blanco. Ambos destacan. Y ello representa una seria desventaja para cazadores que dependen del camuflaje. La manada se acerca a la charca de agua, pero 3 leones desconocidos ya están allí. Aunque los machos no son todavía adultos, siguen representando una amenaza para los cachorros. Las leonas no pierden de vista a su progenie, incluso mientras beben.
Una vez saciada su sed, la familia busca un sitio para descansar, siendo observada todo el tiempo por los leones desconocidos. Las leonas saben que la charca de agua atrae a presas, así que quieren permanecer cerca. Y no tienen que esperar mucho tiempo. Una gran manada de búfalos está en camino. Las leonas saben que los búfalos están menos alerta cuando se encuentran en la charca de agua. Los depredadores tienen una buena panorámica, lo que les permite elegir a una posible víctima. Los búfalos están inquietos. Una de las leonas se abre camino hacia el grupo de búfalos. La otra leona se aproxima desde el lado opuesto. Tienen más posibilidades trabajando como equipo, rodeando a su presa. Su trabajo en equipo es un éxito. Una de las leonas mata al búfalo mordiendo su garganta. Cada animal engulle su ración, pero ellos no son los únicos interesados en la pieza. La familia tiene compañía. La pieza no ha pasado desapercibida para los otros 3 leones. Uno de los rivales se aproxima. Pero el botín de la victoria ha sido duramente ganado. Las cazadoras no renunciarán a él sin ofrecer batalla. Las leonas ponen a los machos adolescentes en su sitio, que se retiran de forma apresurada. Los leones dependen de la familia, ya sea para cazar o para defenderse. Cuentan con la gran ventaja del trabajo en equipo y la experiencia de la manada. Las extensas praderas abiertas del Serengeti están consideradas el paraíso de África para los animales salvajes y el hábitat ideal para el mamífero terrestre más veloz del planeta, el guepardo. Contrariamente a los leones, los guepardos son animales típicamente solitarios. Sin embargo, a veces los machos forman coaliciones de caza. Los guepardos poseen las patas más rápidas y los ojos más agudos de todos los grandes felinos. Estos depredadores pueden captar el menor signo de debilidad en una manada, a 5 kilómetros de distancia. Miden la distancia hasta una víctima con una impresionante precisión y entonces atacan. Los guepardos alcanzan velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Sus zarpas no retráctiles son como pinchos, posibilitando una rápida aceleración, además de cambios extremos de dirección. La conmoción llama la atención de las hienas.
Las hienas constituyen una pesadilla para los guepardos. Primero observan, haciendo balance de la situación. Están esperando la oportunidad para robar la duramente ganada comida de los felinos. El guepardo es más veloz, pero no con ese trozo de carne en la boca. La hiena es más fuerte, y el guepardo se ve obligado a renunciar a su presa. La temporada anual de lluvias es una época más propicia para los guepardos. Los cachorros tienen tiempo de perfeccionar las habilidades que necesitarán como cazadores adultos. Como saltar y sprintar. Apuntar al objetivo. Y derribar a su presa. Para su madre, sin embargo, la caza no es un juego. Debe aprovechar cualquier oportunidad para alimentar a sus cachorros. Después de las lluvias, las gacelas dan a luz a sus crías y hay comida en abundancia para los guepardos. Los cachorros observan a su madre a cada paso. Ella escoge a su víctima y entra en acción. Los cachorros hambrientos se acercan a la presa. Todavía dependen de su madre para alimentarse con regularidad, pero pronto ella les transmitirá sus conocimientos. Los guepardos son todavía relativamente comunes en las sabanas de África. En otros lugares, los grandes felinos están en peligro de extinción. Esta es la Reserva Natural de Lanyá, en China. Se encuentra cerca de la frontera con Rusia y Corea del Norte. Los guardabosques patrullan regularmente por estos remotos bosques de montaña. Buscan a una criatura extremadamente esquiva y en peligro de extinción. El fantasmal leopardo del Amur. Con el fin de capturar imágenes de este animal extremadamente raro, los guardabosques colocan decenas de cámaras trampa. De vez en cuando encuentran evidencias dejadas por este misterioso felino. Estos son los restos de un ciervo sika que fue víctima de un leopardo hace aproximadamente un año. Para los guardabosques, esta es una clara señal de que sus esfuerzos por salvar al leopardo del Amur están dando sus frutos. Pero los guardabosques y el terreno remoto en el que viven no son los únicos elementos que ayudan a estos grandes felinos. Una vez al año un camión recorre el único camino de acceso. Algunos sikas son liberados en la naturaleza como ofrenda e invitación a los leopardos. Y funciona. Porque en los bosques por donde vagan estos cérvidos, los asesinos con zarpas de terciopelo no andan muy lejos.
la huella fresca de un leopardo adulto. Los guardabosques saben que una hembra ha estado cazando en este área durante años. La liberación de los Sikas la atrajo hasta aquí. La pregunta es si tiene descendencia. El equipo examina las imágenes más recientes de las cámaras trampa. Aparte de los Sikas, aparecen otras posibles presas como estos cerdos salvajes. Y un oso con un transmisor, un viejo conocido de los guardabosques. Entonces, por fin, ven lo que tanto esperaban, la hembra de leopardo. Pero eso no es todo. Los guardabosques apenas pueden creer lo que ven sus ojos. No está sola. Durante años el leopardo del Amur estuvo al borde de la extinción. Ahora, con la aparición de una nueva generación de leopardos del Anja, por fin se abre un atisbo de esperanza. El remoto y lejano oriente ruso es el reino del tigre siberiano. Una rara especie en peligro de extinción. Vaga por los vastos bosques que se extienden hasta la costa del Pacífico. Este tigre, el más poderoso de todos los grandes felinos, deja marcas de olor en todo su territorio como señal de advertencia para otros tigres. Como la mayoría de los felinos, el tigre siberiano caza en solitario. Su característico abrigo de rayas le proporciona un camuflaje perfecto y le permite acercarse agazapado hasta su presa. El Sika es el objetivo favorito del tigre. Para tener una oportunidad de éxito, el tigre debe aproximarse sigilosamente a su víctima. Si no se acerca lo suficiente para ejecutar el salto final, pierde a su presa. Los tigres que viven cerca de la costa del Pacífico cuentan con una gran ventaja. El mar arroja algas pardas a la playa. Los ciervos acuden a esta zona de la costa para alimentarse de estas algas marinas ricas en nutrientes. Pero los ciervos corren un grave peligro. Los tigres conocen exactamente las rutas que tomarán los cérvidos cuando regresen al bosque. Los grandes felinos solo tienen que esperar. Los venados gozan de una cierta apariencia de seguridad cuando se desplazan por los densos bosques, pero cruzar áreas abiertas es mucho más arriesgado. El felino sigue el rastro de los ciervos. La espesa nieve dificulta los movimientos. Si ataca, el ciervo no escapará fácilmente. Pero primero, la tigresa tiene que aproximarse lo suficiente al ciervo antes de lanzar su ataque.
El silencio repentino indica a los supervivientes que el peligro ha pasado, al menos por ahora. La tigresa se conforma con algunos bocados rápidos. Tiene 2 cachorros hambrientos esperando en las inmediaciones. Aunque por su tamaño apenas se les puede considerar cachorros, todavía dependen de su madre. Los cuervos localizan rápidamente la presa, pero los jóvenes tigres comerán primero. Los 2 cachorros tienen que comer rápido antes de que el cadáver se congele. Luchan por morder a través del pelaje con sus dientes de leche. Pasará otro año antes de que estos 2 hermanos puedan valerse por sí mismos. Los tigres siberianos no son los únicos felinos que viven en un ambiente extremo. En la cordillera del Karakorum en Pakistán viven algunos animales extraordinarios. Entre ellos, el marjor. Y el extremadamente esquivo leopardo de las nieves. Los acantilados son traicioneros. Las grandes patas del felino le ayudan a aferrarse a la roca resbaladiza y su larga cola le proporciona equilibrio. El leopardo, con su pelaje manchado de tono blanquecino, resulta casi invisible. Encontrar alimento no es fácil en este inhóspito paisaje. Los marjores trepan incluso a los árboles para obtener follaje fresco. Los leopardos de las nieves se refugian en cuevas para proteger a sus cachorros y dormir. Los marjores ya están desayunando. Para los leopardos todavía queda tiempo para el ritual matutino, el acicalado mutuo. Los cachorros de leopardo de las nieves empiezan a comer carne a las pocas semanas de vida, lo que obliga a su madre a cazar con regularidad. La temporada de apareamiento de los marjores, cuando los machos siguen ciegamente cada paso de las hembras, facilita la tarea del leopardo de las nieves. Mientras los adultos están ocupados en sus cuitas, la hembra elige a uno de los animales jóvenes que se ha apartado de la manada. El leopardo de las nieves se posiciona sobre su presa, listo para pasar a la acción. La joven cabra ha tenido suerte esta vez.
El leopardo de las nieves es un icono importante de la naturaleza. Y lo mismo puede decirse del gato montés más raro de Europa. El entorno salvaje de Sierra Morena, en España, es uno de los últimos refugios del lince ibérico. Originalmente, este felino habitaba toda la península ibérica, pero de eso hace mucho tiempo. El crecimiento de las ciudades y la expansión de la agricultura forzaron al lince a refugiarse en áreas cada vez más pequeñas. Con la pérdida de su hábitat, la población de linces cayó en picado hasta que solo quedó alrededor de un centenar de ejemplares. Hoy, el lince ibérico es una de las especies de felinos más amenazadas del mundo. Para salvar de la extinción a la población restante, en 2002 se implementó un programa de cría. Los miembros del proyecto tienen una difícil tarea: capturar a los raros ejemplares salvajes. Todos los días revisan sus trampas. En esta trampa ha caído un lince salvaje. Los hombres cubren la jaula para tratar de calmar al animal atrapado. Pero ¿por qué arriesgarse a causar estrés a un lince ibérico cuando hay tan pocos? La respuesta es que este lince salvaje se unirá al programa de cría en cautividad. Pero antes deben asegurarse de que el felino no tenga ninguna enfermedad. El lince sano es llevado a una de las 4 estaciones de cría. Cada estación tiene capacidad para unos 40 animales. Los descendientes nacidos aquí aumentarán la población en estado salvaje. Decenas de cámaras supervisan el recinto. Los biólogos de la estación observan cada paso en el desarrollo de los linces jóvenes nacidos en cautividad. Antes de ser liberados, los linces tienen que pasar por un periodo de entrenamiento. Los jóvenes linces deben aprender todos los aspectos de la caza, desde acechar, abalanzarse y sujetar a la presa hasta matar a sus víctimas. Solo si dominan todas estas habilidades podrán sobrevivir en la naturaleza. Este cachorro de lince tiene 6 meses. En solo 3 meses tendrá que desenvolverse solo. Pero aún tiene mucho que aprender sobre la captura de conejos. Los jóvenes linces tienen que encontrar, cazar y matar la comida que necesitan. Los biólogos dejan que las madres enseñen a sus cachorros. Uno de estos 3 cachorros ha seguido el ejemplo de su madre y ha cazado ya un conejo. Pero los otros 2 aún necesitan aprender. La madre muestra a sus pequeños la presa para ayudarles a entender lo que tienen que hacer para sobrevivir. Después de toda esta cuidadosa preparación, los biólogos eligen el mejor lugar para liberar al lince.
Tiene que ser una zona abierta, pero debe tener suficientes rocas, árboles huecos y maleza para ocultarse, y el agua debe estar disponible todo el año. Pero lo que más necesita el lince ibérico son los conejos silvestres. Hubo un tiempo en que toda la península ibérica estaba llena de conejos. Pero las enfermedades y la agricultura causaron la disminución de su población. Los conejos silvestres son la presa más importante del lince, de modo que los biólogos se preparan para construir colonias artificiales de conejos en los lugares donde serán liberados. Con el tiempo, estos espacios se convertirán en el hogar de decenas de miles de conejos salvajes. Por supuesto, las cosas serían más fáciles si se pudieran criar conejos silvestres. Los conejos criados en cautiverio no sobreviven mucho en la naturaleza, así que es necesario atrapar crías de conejo silvestre. Los recién llegados tienen una sola tarea: reproducirse lo más rápido posible. En la estación de cría, los biólogos han elegido un ejemplar de lince para su liberación. Lo hacen con sentimientos encontrados, porque el felino se enfrentará a un gran desafío en la naturaleza. Pero antes, el lince tiene que ser atrapado. Gracias al programa de cría, cerca de una docena de linces se liberan en la naturaleza cada año. Se trata de un gran acontecimiento, al que asisten personajes destacados y la prensa, y todo el equipo está presente cuando llega el momento de liberar al joven animal. Este es un momento agridulce para los biólogos y los entrenadores de animales. Les une la esperanza y un solo pensamiento. Cuídate, pequeño lince, y mucha suerte. Equipado con un transmisor de radio, el lince enviará datos sobre su posición a los biólogos de fauna silvestre. Pero a partir de este momento, en plena naturaleza, estará completamente solo. La esperanza es que se reproduzca y ayude a asegurar la supervivencia de su especie. En la naturaleza, cada lince liberado tiene que ser un cazador exitoso. Esa es la única forma de que el felino más grande de Europa sobreviva a largo plazo. Gracias al proyecto de conservación, el lince ibérico parece estar en el buen camino para asegurar su futuro.